Y ya está dicho, precisamente la Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, está con nosotros aquí en el estudio. Le agradecemos que haya venido aquí a conversar con nosotros. Muy buenos días, Buenos Ramón, días. y muchas gracias por la invitación. A ver si tenemos tiempo suficiente como para poder abordar todas estas materias y ir despejando dudas. Y quiero partir primero por la apreciación y la aclaración respecto de las licencias maternales. Sí, ¿Aquella aclaración que hace el organismo se produce a raíz de la Contraloría o ya venían trabajando de antes en una explicación, en una determinación o clarificación de ese punto? a ver, primero que todo hay que dejar claro que el tema de las licencias pre y postnatal en protección de la maternidad no son licencias entregadas por enfermedad, ¿verdad? Por lo tanto, tienen un tratamiento distinto. Pero no es un tratamiento nuevo. Esto lo que hicimos nosotros con la circular publicada el pasado 26. Asentamos algo y dejamos por escrito, buscando la certeza regulatoria, que es muy importante en todos estos temas, la certeza regulatoria que esto no es materia de discusión. Esto en ningún caso es algo nuevo, es una jurisprudencia totalmente asentada e histórica. De hecho, en el preámbulo de la circular, lo que se señalan unos dictámenes de 1989. ¿Ya? Así de antiguo. Entonces, no hay ninguna duda respecto a que un pre y postnatal no es un descanso porque no es una enfermedad. ¿No es cierto? Que la abuelita decía que se va a mejorar. Se van a acordar porque está enfermita, claro, claro. no es la realidad, ¿verdad? Entonces, aquí es importante porque sacamos circulares y aquí unirlo con un tema que hace unas par de semanas emitimos un compendio de normas. Usted dirá, ¿qué es un compendio de normas? Nosotros como superintendencia somos una superintendencia con 97 años de historia en distintas materias que fiscalizamos y regulamos y por lo tanto nosotros publicamos circulares normativas, que es lo que hacen siempre las superintendencias, que norman todo el sistema que le corresponde. Imagínese a alguien empezando a buscar, hoy, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la normativa en relación a eso? Y lo que se ha atendido en los últimos años es que las superintendencias tengan un solo cuerpo único, sistematizado, actualizado, que son los compendios de normas. Nosotros hemos publicado ya, partimos en el 2018 con seguridad y salud en el trabajo, en el 2023 publicamos sobre cajas de compensación, el compendio de normas, en el 2024 sobre servicios de bienestar del sector público y ahora, hace unas semanas atrás, publicamos este que es muy importante, que significó mucho trabajo porque son más de 3 décadas de normativa, que publicar este compendio de normas. Lo que hizo esta circular es que incorporó ese criterio totalmente asentado y antiguo y no discutido por nadie, que los pre y postnatal no están sujetos a las reglas generales del reposo, por lo mismo, porque no es una enfermedad, ¿no? Y eso es lo que hace. Por lo tanto, desmentir totalmente que esto es algo ad hoc por la situación, un perdonazo, como han dicho Sí, algo, en sí. ningún caso. Esto es una jurisprudencia, una norma asentada, histórica, en materia de protección de la maternidad en la seguridad social. Ya, perfecto. Entonces, aclarado ese punto, vamos al hecho de la fiscalización que lleva adelante. ¿Cuál es el rol que tiene la suceso respecto de las licencias que se emiten? ¿El foco de ustedes, por mandato de la ley, es en los emisores de las licencias médicas o en los beneficiarios de las licencias médicas? A ver, antes de eso yo creo que es importante mencionar que primero la licencia médica es un importante instrumento de nuestra seguridad social, ¿verdad? La seguridad social tiene distintos instrumentos para proteger a las personas y sus familias en momentos en los cuales no puede recibir su ingreso. La licencia médica es parte de esa seguridad social. ¿Y por qué? Porque protege a las personas trabajadoras para justificar la ausencia al trabajo porque está enferma como parte del tratamiento médico que le entrega un médico, un profesional de la salud, para ausentarse de su trabajo y además recibir un subsidio de incapacidad laboral que es el sustituto de su ingreso que ya no recibe, ¿verdad? En ese contexto estamos hablando de licencia médica. Como todo instrumento de licencia médica, como todo instrumento de la seguridad social, tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Porque tiene que ser sostenible en el tiempo, tiene que tener la credibilidad ciudadana para poder sostenerlo, etcétera. Y en ese sentido, si uno mira con perspectiva, uno mira y dice hacia atrás también, y dice, la licencia médica ha estado en la opinión pública varias veces, y por distintos focos. Y mucho, por ejemplo, tenemos, en el pasado se discutió mucho de los tiempos de demora en el pago de las licencias médicas, y eso se trabajó y hoy día es mucho mejor.
También ha pasado por tiempo en lo cual se ha discutido los tiempos de demora de las reclamaciones que tienen la CONPIN o otros actores. Mucha historia al respecto. Y Sí. también se ha mejorado. Se ha fijado que ya no sale tanto en la prensa y se ha mejorado. Y está bien que salga para poder mejorarlo, porque esto es una mejora continua. Cuando yo asumo como superintendenta en noviembre del 2022, el foco que se me puso fue la atención ciudadana, ¿no es cierto? Porque obviamente la atención ciudadana marca la confianza en las instituciones, etcétera. Y nosotros estuvimos trabajando muchísimo en todo lo que es la reducción de nuestro stock de reclamaciones sin responder. Hoy día la superintendencia recibe más o menos 200.000 reclamaciones al año relacionadas principalmente a licencia médica. Esto significa que nosotros somos la última instancia administrativa de reclamación. Cuando alguien no está de acuerdo que se le rechazó la licencia médica, primero reclama en CONPIN y después reclama en la Suceso. Nosotros tenemos hoy día una reducción histórica en stock de reclamaciones que ya no hemos respondido, que se ha reducido mucho los tiempos de respuesta y por lo tanto estamos muy satisfechos con eso, pero también desafiados en seguir avanzando en aquello. Nuestro foco, mi gestión inicial, estuvo muy centrado en eso con logros importantes. Pero a la vez, dentro de todas las facultades y obligaciones que tenemos, a la vez también estuvo puesto el foco en qué se hacía con las licencias médicas en torno a los emisores. Y ahí resaltar que fuimos activos en proponer modificaciones a la ley respecto a las investigaciones que se le hace a los emisores, a los médicos, que puedan estar emitiendo licencias médicas sin fundamento. Se hizo toda la modificación legal en la cual fuimos parte activa de las propuestas, de su tramitación, y hoy día, hace 12 días, porque esto fue publicado hace 12 días en el Diario Oficial, ya está vigente esa ley. ¿En qué estamos focalizando? Vamos a implementar todo lo que aquella ley señala con las nuevas facultades. Pero también recalcar que independiente de esa ley, desde mi gestión se ha logrado aumentar más del doble las investigaciones que se realizan a médicos. Estamos hablando que en el 2022 eran más o menos, se investigaban como 430 investigaciones, en el 2023 se alcanzó a casi 1.000 investigaciones. Pero no solo eso se logró el aumento en las investigaciones a los médicos, sino que también su efectividad ha crecido enormemente y eso es muy importante desde el punto de vista del uso de los recursos públicos. Yo tengo recursos para poder hacer eso, que conseguimos además a inicio del 2023 más recursos para poder aumentar estas investigaciones. Entonces hemos aumentado su efectividad. ¿Qué significa esto? Que del total de médicos que investigamos logramos pesquisar mejor y sancionar a más. Y en términos de número, tenemos que en el 2022, de los pocos que se investigaban, la efectividad de esas investigaciones era alrededor de un 21%. ¿Qué tenemos ahora en el 2025? Lo que hemos estado haciendo es que esa efectividad supera el 80%. Significa que cada 100 que investigo, 80 son sancionados. Esto no es por una cosa antojadiza de la sanción, sino que significa porque se mejoraron los sistemas de pesquisa para los recursos que tenemos, poder usarlo efectivamente en médicos que estén cometiendo la falta de emitir sin fundamento médico. A ver si le entiendo bien. Quiere decir que el foco de su gestión ha estado en ese punto y eso podría explicar que el tema de los beneficiarios, por ejemplo, y este número que salta del cruce que hace la Contraloría, no lo estaban viendo ustedes como principal foco, sino que estaban preocupados más de lo otro. ¿Eso es lo que me está tratando de decir? A ver, creo que es importante, agradezco la pregunta, porque las instituciones públicas actúan frente a sus facultades, ¿verdad? Es público conocimiento algunas reclamaciones o algunos hechos que muestran algunas superintendencias o se denuncia alguna superintendencia que se estarían pasando de sus facultades regulatorias. Por lo tanto, acá tenemos claro que nosotros como entidad pública tenemos que focalizarnos en lo que son nuestras facultades. Esto lo que le expliqué fueron focos que no fueron dejados de lado el resto. Y por eso también agradezco la pregunta y el espacio que tuvimos ayer en la Comisión de Salud del Senado para poder dejar claro cuáles son las facultades de cada una de las instituciones que participa del proceso de la licencia médica. El proceso de la licencia médica es complejo en el sentido de que intervienen muchos actores con distintas funciones. Entonces, está por ejemplo en la emisión, está el médico y los operadores de la licencia médica electrónica, está la Contraloría Médica, que significa
te apruebo o rechazo la licencia, que ahí tiene la facultad privativa exclusiva, la CONPIN, como Contraloría Médica del FONASA, o la ISAPRE para pronunciarse respecto si me rechaza la licencia, me aprueba la licencia o reduce los días de licencia. Y también está la parte central de lo que estamos hablando, que es la fiscalización del uso legítimo de la licencia médica. Y ahí las facultades son muy claras respecto de quién tiene las facultades de hacer esa fiscalización del uso legítimo. ¿Quién las tiene? Esto significa, cuando hablo del uso legítimo de la licencia médica, significa fiscalizar, entre otras cosas, que el reposo se cumpla, fiscalizar personas. ¿Quién tiene esta facultad, esta obligación? El Decreto Supremo 3 del Ministerio de Salud es claro en establecer que quien tiene esa facultad, esa obligación, es la CONPIN y es la ISAPRE, que tienen que fiscalizar el uso legítimo de la licencia médica, incluido el reposo, incluido si está haciendo el reposo en su domicilio. Recordemos que la licencia médica establece dónde se toma, dónde se hace ese reposo. Por lo tanto, ellos son los llamados a hacer eso. Y también el Decreto Supremo establece que los empleadores también deben tomar todas las acciones. Y si encuentran algo, tienen que denunciarlo, reportarlo al asegurador de salud respectivo, ISAPRE o CONPIN. Por lo tanto, creo que ayer expresamos y lo dijimos reiteradas veces, que quien tiene el rol de fiscalizar el uso legítimo de la licencia médica, incluido el cumplimiento del reposo, a las personas es la CONPIN y la ISAPRE. La Superintendencia de Seguridad Social no fiscalizamos personas. Sí, tenemos que ser el ente contralor, por cierto. Y entonces, ¿los senadores estaban equivocados en su planteamiento? Se lo pregunto porque antes de la sesión, la pregunta que se hacían y que le formularon a usted era ¿por qué la Superintendencia de Seguridad Social no fiscalizaba el mal uso de las licencias médicas por parte de funcionarios públicos? Decían, teniendo las atribuciones para poder hacerlo. Ese teniendo las atribuciones para poder hacerlo. ¿Los senadores estaban equivocados? No tenemos atribuciones en las personas, como lo señalé ayer y lo vuelvo a señalar hoy día. O sea, la facultad privativa es de CONPIN e ISAPRE. Y aquí también resaltar que CONPIN está haciendo el trabajo, las gestiones para avanzar en aquello. Porque también tiene que existir las posibilidades de cómo se hace esa fiscalización. Y aquí llevar a un tema que es muy importante, Ramón. Anualmente se emiten más de 8 millones de licencias médicas. Sí. Si lo llevamos a términos mensuales, estamos hablando de 670.000 licencias al mes. Al día, si lo llevamos al día dividiendo por días hábiles, son 33.000 licencias al día. ¿Cómo pensamos? Si pensamos en futuro, más que estar diciendo, el enviar un email diciendo, oye, esta persona está aquí en Chile, está cumpliendo el reposo, voy a su casa. Creo que uno tiene que pensar en una fiscalización efectiva y estos son fiscalizaciones sistemáticas, en línea. ¿Qué requiere eso? Requiere, para hacerlo efectivo, requiere que yo, pongamos el caso de la salida al extranjero, que es lo que hoy día está en discusión. Si yo necesito eso, poder ir chequeando, la CONPIN, necesita, y la ISAPRE, necesitarían tener un registro a diario, o por lo menos en el periodo o el periodo posterior para poder rechazar la licencia médica, de si la persona salió o no salió del país. Imagínense que a mí me dan hoy día una licencia médica por 10 días. Ok, lo ideal sería que el asegurador de salud pudiera saber si yo estoy en Chile esos días, ¿verdad? O por último, si después de que se acabó el periodo, salí o no salí. Para eso estamos hablando de una consumo de información, que le llaman los informáticos, consumo de sistemas para poder chequear de 33.000 personas que toman una licencia, que tienen una licencia médica diariamente. De eso estamos hablando. Y para eso se necesitan desarrollos informáticos de las instituciones. Ya, a eso voy. Pero entiendo la lógica que usted plantea, pero uno podría hacer la distinción si lo que yo estoy haciendo es una fiscalización en línea, para saber en este instante, por ejemplo, y no tengo... Está claro, si son esa cantidad de licencias, no tengo la cantidad de personal como para chequear uno a uno, de acuerdo. Pero esto es a posteriori, es cruce de datos a posteriori, no necesariamente en línea. Lo que ha hecho la Contraloría es tomar un periodo de tiempo y cruzarlo con otra información de periodo de tiempo, no es en línea. ¿Por qué eso no lo podría hacer la Suceso? Insisto, porque no tiene atribuciones o porque estaba en el otro foco. Lo digo porque con fecha 30 de mayo del 2014... se celebró el convenio de colaboración entre la Suceso y
la Policía de Investigaciones, y me lo confirma usted si fue así o no, en donde se señala que, bueno, había a través de una resolución exenta, que es la 85 del 2018, que da este convenio para poder acceder al registro migratorio que manejaba la PDI. Entonces, si estaba ese convenio desde ese tiempo, ¿no podía hacerse el cruce que hizo la Contraloría? ¿No lo podían haber hecho ustedes? El convenio que se señala, el que usted señala, efectivamente dice textual, surge la posibilidad de hacer cruces de información. De alguna forma se estaba pensando en esa masividad, pero para poder hacer efectivos los convenios, y aquí permítame un poco comentar el tema de los convenios son acuerdos entre partes, entre instituciones, ¿verdad? Que para poder cumplirlos requiere que exista la voluntad de las partes, la priorización de las partes y también las capacidades para poder hacerlo. En ese sentido, y yo lo señalé ayer y lo vuelvo a reiterar, el actual director nacional de la PDI puso desde su gestión actual como prioridad poder avanzar en esta materia. Usted comprenderá que, y toda la ciudadanía entiende, las prioridades de la PDI son bastante grandes y desafiantes, pero puso como prioridad poder avanzar en esta materia que no se había podido avanzar antes, ¿verdad? Y por lo tanto eso permite que a fin del año pasado la COMPIN empiece, o desde antes, empiece a poder hacer algún tipo de cruce más amplio con la PDI. Ahora, ¿cómo lo hace la Contraloría General de la República basado en sus atribuciones? La Contraloría General de la República no necesita un convenio con alguien para pedir esto, convenio, vuelvo a la voluntad, a la priorización y a las capacidades. La Contraloría no necesita esto. La Contraloría es el ente contralor del Estado. Nosotros mismos, como Superintendencia de Seguridad Social, le entregamos información a la Contraloría sobre licencia médica electrónica para que pudiera hacer esta fiscalización que realizó. Y efectivamente, nuestro oficio cuando recibimos para entregar la información es en base a sus facultades. Nosotros, como Superintendencia de Seguridad Social, no teníamos facultades para pedir esta información, para exigir esa información. Estaba basada en un convenio que no se ejecutó. Que se ejecutó en algunas partes, ¿verdad? Pero para posibilitar esta información más amplia, porque recordemos, estamos hablando, incluso, Ramón, si no lo hacemos en línea, que sería lo ideal, el pensar en algo más eficiente, efectivo, incluso si lo hacíamos a posterior, estamos hablando de 670.000 licencias médicas en un mes. Por lo tanto, ese intercambio de información masivo tampoco es. Y también porque con el director nacional de la PDI lo hablamos, esto hace un par de días, algunos días, esto no es yo te puedo mandar un email con un archivo, esto también requiere de mecanismos de seguridad que estamos preparados para eso, pero hoy día estamos preparados. No se estaba preparado el sistema para cumplir con el convenio en estas dimensiones de masividad que se requiere. Ya, pero eso es un impedimento desde el punto de vista de personal, de software, ¿de qué? Porque estoy tratando de imaginarme en la práctica. A lo mejor alguien que nos está escuchando en la casa dice, claro, si le mandan una planilla Excel, bajarla y hacer el cruce es difícil, pero habrá a esta altura de la vida y de la tecnología un sistema mucho más sencillo que uno trata de entender, de que la información llega por acá de las licencias cursadas en un periodo de tiempo, y la información que llega por este el otro de todas las personas que entraron y salieron, se hace el cruce, no lo hago yo, no lo hace una persona, ni se hace el sistema. Lo hace un sistema. Sí, exacto. A eso quiero llegar. Ese sistema no lo tienen ustedes. Eso lo que significa, usted lo ha graficado muy bien, esto no es que te manda una persona, porque imaginémonos 670.000... No terminamos nunca. No, y además ineficiente, porque la PDI tiene otras labores, ¿verdad? Muy importantes. Lo que significa efectivamente es desarrollar esos sistemas de interoperabilidad de datos, que se llama. Cuando hablamos de un Estado digital, la transformación digital del Estado, lo que hablamos es eso. Por ejemplo, poniéndolo en otra esfera, cuando un usuario va a un servicio público y va a hacer una reclamación. Por ejemplo, nosotros mismos tenemos, la Suceso es bastante pionera en establecer sistemas de interoperabilidad con otros. Tenemos nodos de interoperabilidad muy importantes. Cuando un usuario nuestro va a reclamarnos, por ejemplo, por un tema de salud laboral, nosotros no le pedimos nada, solo venga con su carnet de identidad y se le pide automáticamente, se gatillan de alguna forma pedidos automáticos a los entes que nos tienen que informar y se informa.
Esto es un poco lo que debería pasar con el tema de las licencias médicas, ya sea en línea, que es lo ideal, o después de manera masiva los 670.000 mensuales, que no sea esta pedida individual, sino que sea, ok, está este dato de quienes pidieron licencias médicas en nuestros sistemas de licencia médica electrónica. Está, por otro lado, los datos de la Policía de Investigaciones de Migración de entrada y salida al país. Lo que efectivamente tiene que pasar, ese cruce. Pero ese cruce, efectivamente no son personas, sino que son sistemas, tienen que desarrollarse las capacidades técnicas informáticas para eso. Nosotros lo tenemos porque lo hemos desarrollado como parte de nuestro trabajo en la seguridad social, lo tenemos y tenemos interoperabilidad con muchas organizaciones. Pero la PDI, como yo lo señalé, fue el actual director nacional que lo puso como una prioridad y está en ese camino para lograrlo. A ver si lo entiendo bien. Si usted tiene interoperabilidad para hacer todos esos otros sistemas, me dice, llega alguien con el carnet de identidad y le podemos ver toda la situación. Cosas de nuestra competencia, por cierto. Por supuesto. O sea, ustedes tienen la capacidad. ¿La PDI no la tenía? Están haciendo el desarrollo, yo insisto. O sea, Pero por eso, sí. insisto, esto requiere que las dos partes puedan participar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, y esto no significa que nos digan, esto no es un enchufe que se enchufa dos partes de un sistema, sino que también requiere desarrollos de sistema. Por ejemplo, puedo que yo tenga una información en un lenguaje informático y el otro lo tenga en otro lenguaje. Habrá que hacer la adaptación, por cierto. Ya. Pero alguien podría decir... Pero también ya. eso es posible de hacer. De acuerdo. Pero insisto que son las prioridades de desarrollo. El actual director lo puso como algo prioritario, por lo tanto, está en desarrollo y desde el año pasado, fin del año pasado, pueden entregar información. Ahora, el tema de la Contraloría, insisto, ello no estaba basado en un convenio, está basado en sus facultades, que yo por lo menos no tengo para pedirlo en el contexto de las licencias médicas, pero lo estamos activando vía convenio. Ahora también es importante, la nueva ley, aquí un tema relevante, la nueva ley que entró en vigencia recientemente, hace 12 días, que modifica la investigación a los médicos emisores, no hablando de personas usuarias de licencia médica, a los médicos que emiten licencia médica, nosotros tenemos un rol muy importante y ahí se nos entregan facultades expresas para requerir información en el contexto de la investigación de médicos. Nosotros estamos desde ahí, hemos tenido reunión con Registro Civil, con servicio o vía oficio a Servicio de Impuestos Internos, reuniones con el mismo director de la PDI, etcétera. Porque estamos hoy día en nuestra facultad. Nuestro oficio, de hecho, dice, en la facultad concedida por la modificación a la ley 20.585 se requiere tal información, por favor, vamos a entrar en nombren una contraparte técnica para empezar la conversación técnica con esto. En el ámbito de las licencias médicas, dado que nosotros no estamos facultados para fiscalizar personas, no podemos pedirla como eso. Obviamente la vamos a recibir en este sentido, esperamos poder recibirlo para lo que es la investigación de médicos, que también significa investigar licencias médicas de personas, y podremos usarla también para comunicar a los seguros de salud. Yo ayer lo decía, cuando me decían, ¿hay alguna propuesta en esto? Por cierto que pueden haber modificaciones legales que se tendrán que discutir y ahí es una conversación de política pública al respecto, pero también hay hoy día algo que nosotros esperamos lograr con nuestras nuevas atribuciones de esa ley, poder ser un nodo de información en la cual se nos entregue información, entre ellos las de migración de entrada y salida del país, se nos entregue y nosotros poder hacer este cruce de manera sistémica, permanente, o por lo menos más periódica, ¿verdad? Y en base a eso conocer quiénes salieron al extranjero y poder, aquí es importante, Ramón, poder informar. Nosotros no podemos rechazar licencias médicas. En base a esa información, si logramos tenerlo y procesarlo, poder informar a los seguros de salud para que ellos procedan al posible rechazo de la licencia médica. Entiendo. Y solo para terminar, porque ahora se nos acaba el tiempo, pero a ver, el convenio que señalaba, ya explicó ya largamente usted la ejecución en el tiempo, como hasta las capacidades que tenga y la disposición del director de la Policía de Investigaciones ahora para poder apurar esto o revisarlo, ya priorizarlo. Viene de mucho antes incluso de su gestión, porque usted me dijo que partió del 2020... En noviembre del 2022, 24 de octubre del 2022. Okay. El convenio viene de hace mucho tiempo más. No hay institucionalmente, ni siquiera le estoy preguntando a usted como personalmente, institucionalmente alguna especie de autocrítica respecto de si hubo la intención hace mucho tiempo de tener esta facultad de este convenio, de haberlo priorizado en algún instante
y haber hecho esto mismo que se va a hacer ahora y que se está priorizando ahora, haberlo priorizado antes, ya que estaba el acercamiento, porque ahí está la crítica un poco que yo escuchaba ayer de los senadores. Se pudo haber hecho esto antes y ellos están convencidos de que se pudo haber hecho antes, por las razones que haya sido. Entonces, mi pregunta para finalizar es, no hay una autocrítica de haber estado más alerta, de tal vez haber activado ese convenio antes. Nosotros hicimos las gestiones para poder hacerlo, pero en un convenio, como en el tango, se necesitan dos para bailar, ¿verdad? Pero hicimos las gestiones, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de la autocrítica, como usted señala, creo que cualquier servidor público que somos en el Estado y los que dirigimos instituciones, siempre estamos mirando la mejora continua. Y creo que de eso hemos dado señales como superintendencia, con distintos desarrollos que hemos tenido y también en lo personal. Por lo tanto, siempre es posible hacerlo mejor. Obvio que sí. Si yo dijera que no es posible hacerlo mejor, no debería estar sentada acá, ¿verdad? Pero sí, tenemos una mirada de que siempre hay que seguir mejorando, pero hicimos las gestiones para poder activarlo y entendíamos que no era una prioridad en ese momento para las otras instituciones. Hoy día, afortunadamente, sí lo es también para la PDI y esperamos que prontamente podamos tener un sistema robusto para esta fiscalización. Pero también esperamos que esto también se vea como desde una perspectiva ética, porque también condenamos enfáticamente el mal uso, abuso de las licencias médicas, porque estamos erosionando un importante instrumento de nuestra seguridad social. No, sí, de ahí partimos. Obviamente, al final es una responsabilidad individual de quien está recibiendo este derecho, bueno, me gusta hablar de beneficio, derecho que se tiene uno cuando se enferma de tener esta seguridad social en buena hora que la tenemos en nuestro país, no todos los países lo tienen, de ejercerla como corresponde. Pero evidentemente que también uno mira en la fiscalización cuando aquellas personas que no cumplen perjudican a todo el resto. Por y cierto, para que eso están los organismos del Estado para por cierto ser que eficientes hay que seguir profundizando estas fiscalizaciones en el marco de las facultades que cada uno tiene. Yo estoy convencida de que CONPIN va a lograr ejercer esta obligación privativa que tiene de fiscalizar a las personas, incluido la falta del reposo, y nosotros también haremos nuestras acciones para poder lograr ser este nodo de información que queremos ser. Pamela Gana, Superintendente de Seguridad Social, la Suceso, como se le conoce por sus siglas, ¿no es verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros, conversar extensamente esta mañana. Muchas gracias, Ramón.